Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José del municipio de La Unión Valle, primer claustro educativo de carácter público del departamento del Valle del Cauca. Soy el docente Reinaldo Laspilla Marulanda y en este video voy a mostrar todos los detalles concernientes a la solución del taller evaluativo sobre el tema aplicación de la fuerza eléctrica, ley de Coulomb, para hallar la fuerza eléctrica resultante sobre una carga ante la presencia de otras cargas. Bueno, podemos ver en el dibujo que aparece en su disposición 4 cargas. Una primera carga localizada acá, cuyo valor es 10 por 10 a la menos 6 Coulomb. Una carga 2, cuyo valor es menos 20 por 10 a la menos 6 Coulomb. Una carga 3, cuyo valor es menos 10 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y una carga 4, cuyo valor es más 20 microcoulomb. Y recordemos que el prefijo micro significa matemáticamente 10 a la menos 6. O sea que podemos decir perfectamente que la carga 4 es más 20 por 10 a la menos 6 Coulomb. Este ejercicio, como les decía, es una aplicación de la ley de Coulomb que indica que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas corresponde a la multiplicación de dichas cargas por una constante y dividida por el cuadrado de la distancia que separa a dichas cargas. La constante vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, en aplicación de esta, ¿cuál es la pregunta principal en este taller? Era calcular las fuerzas resultantes. ¿Cómo así? ¿Cuánto vale la fuerza eléctrica resultante sobre la carga 1? Y pues en este caso, al ser 4 cargas, pues va a indicar que es la suma vectorial entre la influencia de la carga 2 sobre la carga 1, la influencia de la carga 3 sobre la carga 1, más la influencia de la carga 4 sobre la carga 1. La fuerza eléctrica resultante sobre la carga 2 pues va a ser igual a la influencia de la carga 1 sobre la carga 2, la influencia de la carga 3 sobre la carga 2 y la influencia de la carga 4 sobre la carga 2. La fuerza eléctrica resultante sobre la carga 3 va a ser igual a la influencia de la carga 1 sobre la carga 3, a la influencia de la carga 2 sobre la carga 3 y la influencia de la carga 4 sobre la carga 3. Y por último, pues la fuerza eléctrica resultante sobre la carga 4 va a ser igual a la sumatoria entre la fuerza de la influencia de la carga 1 sobre la carga 4 más la influencia de la carga 2 sobre la carga 4 más la influencia de la carga 3 sobre la carga 4. Entonces miremos de que al momento ya conocemos los valores de las cargas, con de la constante también. Lo que nos hace falta son los valores de las distancias. Y para poder encontrar los valores de las distancias, pues primero miremos cómo plantear la ley eléctrica en cada una de las circunstancias. Encontramos de que la magnitud de la fuerza influencia de la carga 2 sobre la carga 1 pues es igual en magnitud a la influencia de la carga 1 sobre la carga 2, porque vienen de la misma formulación, K por Q1 por Q2 dividido la distancia que separa la carga 1 de la carga 2 elevada al cuadrado. La influencia de la carga 3 sobre la carga 1 es igual en magnitud a la influencia de la carga 1 sobre la carga 3, porque provienen de la formulación de K por Q1 por Q3 dividido la distancia que separa la carga 1 de la carga 3 elevada al cuadrado. La influencia de la carga 4 sobre la carga 1 es igual a la influencia de la carga 1 sobre la carga 4, en magnitud, claro que es, sí, porque provienen de la formulación de K por Q1 por Q4 dividido la distancia que separa a Q1 de Q4 elevado al cuadrado. La influencia de la carga 3 sobre la carga 2 es igual a la influencia en magnitud de la carga 2 sobre la carga 3, porque provienen de la formulación de K por Q2 por Q3 dividido por el cuadrado de la distancia que separa las dos cargas.
la influencia de Q4 sobre Q2 es igual a la influencia de Q2 sobre Q4, dado que es igual a K por Q2 por Q4 sobre la distancia que le separa elevado al cuadrado. Y la influencia de Q4 sobre Q3 en magnitud es igual a la influencia de Q3 sobre Q4, porque provienen de K por Q3 por Q4 sobre la distancia que le separa a ambas cargas elevada al cuadrado. O sea que la prioridad en este momento es encontrar las distancias que separan a las cargas. Esas distancias las podemos sacar a través del teorema de Pitágoras, porque miremos, la carga 1 está localizada acá, la carga 2 está localizada acá, se forma un triángulo donde la hipotenusa es este pedazo, un cateto aquí vertical y un cateto acá horizontal. El cateto horizontal vale 8 nanómetros. Todas las medidas de este ejercicio van a venir dadas en nanómetros. Y recordemos que el prefijo nano significa 10 a la menos 9. Entonces, 8 nanómetros, 9 nanómetros. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, me va a decir entonces que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 8 al cuadrado es 64, 9 al cuadrado es 81, 81 más 64 da 145. Por eso entonces la hipotenusa mide raíz de 145. Cuando vayamos a mirar la influencia entre Q1 y Q3, pues es una distancia vertical que aquí podemos sumar, que son 9 nanómetros más 2 nanómetros más otros 2 nanómetros, nos da 13 nanómetros. Cuando se vaya a revisar la influencia entre Q1 y Q4, entonces podemos ver de que sale de una hipotenusa que se forma de este triángulo rectángulo que estoy marcando acá, donde el cateto horizontal mide 9, el cateto vertical mide 11, y entonces 9 al cuadrado más 11 al cuadrado termina siendo 202. Por ello entonces la hipotenusa es la raíz cuadrada de 202 nanómetros. Cuando se vaya a revisar ya localizado en la carga 2, encontramos que con respecto a la carga 1 ya sabemos que su distancia son raíz de 145. Con respecto a la carga 3, vemos que se forma este triángulo aquí, donde tenemos una hipotenusa, tenemos un cateto vertical que mide 4 y tenemos un cateto horizontal que mide 8. Por tanto, 8 al cuadrado es 64, 4 al cuadrado es 16, 64 más 16 es 80, y por ello la hipotenusa mide raíz de 80. Cuando vayamos a mirar la influencia entre Q2 y Q4, se nos forma este triángulo aquí, donde vemos acá la hipotenusa, aquí el cateto horizontal y aquí el cateto vertical. El cateto horizontal mide 17 nanómetros, el cateto vertical 2. 17 al cuadrado son 289, 2 al cuadrado es 4, lo que significa que la hipotenusa mide raíz de 293. Y cuando vaya a mirar la influencia de Q3 con Q1, pues están los 13 nanómetros que ya hay aquí. De Q3 con Q2, raíz de 80 nanómetros que está aquí. Y de Q3 con Q4 vemos que se forma un pequeño triángulo acá, donde el cateto horizontal mide 9, el cateto vertical mide 2, entonces la hipotenusa va a medir raíz de 85 nanómetros. Ya teniendo en claro las distancias que están corroboradas acá en la cuenta de las distancias, miremos 1, 2, raíz de 145, 1, 3, 13, 1, 4, 200, raíz de 202, 2, 3, raíz de 80, 2, 4, raíz de 293, 3, 4, raíz de 85. Ahora, de acuerdo a la polaridad de la carga de cada una de ellas, debemos establecer si los vectores deben expresar una repulsión o deben expresar una atracción.
¿Cuándo van a expresar repulsión? Cuando las cargas sean de polaridad igual. ¿Y cuándo van a expresar atracción? Cuando las cargas sean de polaridad distinta. Empecemos con el caso de Q1 y Q2. Entre Q1 y Q2 se genera atracción. Por eso este vector es la influencia que Q2 ejerce sobre Q1. Y este vector es la influencia que Q1 ejerce sobre Q2. Podemos ver que ambos son iguales en tamaño, iguales en dirección, porque la dirección que tienen es de la línea que une a las dos cargas, y el sentido es contrario. Entonces, Q2, Q1 lo tendremos acá y va en este sentido porque genera una atracción, es decir, Q2 quiere acercar a Q1. Con respecto a Q3, Q3 también es negativa. Entonces, al ser también negativa y Q1 positiva le genera atracción, por eso la fuerza Q1, Q3 va hacia abajo. Y cuando vemos la influencia que tiene con respecto a Q4, Q4 es positiva, Q1 es positiva, por eso Q4 quiere expulsar a Q1 y eso lleva a que la fuerza vaya dirigida hacia allá. Por eso cuando me preguntan cuánto vale la fuerza eléctrica resultante, lo que me están preguntando es la suma de la fuerza entre Q2 y Q1, este vector, la suma con Q3, Q1, Q3, Q1, con Q4, Q1, con Q4, Q1, es decir, la suma de estos tres vectores debe darme la fuerza eléctrica resultante. En esos vectores, vamos a verlo más en detalle, en esos vectores encontramos que el vector Q3, Q1 ya está en la dirección Y, no hay problema con él, pero el Q4, Q1 y el Q2, Q1 están en direcciones que no tienen que ver con los ejes X y Y, dado que este es un problema bidimensional, y no estamos contemplando la variable Z, solo estamos contemplando X y Y. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca que esta fuerza que está dirigida en esta dirección bajo un cierto ángulo, debemos descomponerla en componente horizontal y componente vertical. Siguiendo la regla del triángulo, encontraremos entonces que la componente horizontal debe ir hacia la izquierda, es decir, en sentido negativo, y la componente vertical debe ir también en sentido negativo. Y que en el caso de FQ4Q1, la componente horizontal debe ir en sentido negativo y la componente vertical debe ir en sentido positivo. ¿Para qué? Para unir cola con cabeza. Principio de la suma de vectores por el método del triángulo. ¿Y cómo haremos para saber cuánto valen esas componentes? Pues para ello hay que estudiar los ángulos que conforman los triángulos. Dado que las fuerzas están alineadas en el mismo triángulo que las distancias, los ángulos que dan el triángulo de las distancias es el mismo ángulo los mismos ángulos que conformarían el triángulo de fuerzas. Entonces las relaciones trigonométricas que saquemos para el triángulo de distancias serán válidas para el triángulo de fuerzas. Entonces observemos que aquí nos hablan de un ángulo beta. Este ángulo beta reconoce a los 8, al cateto de 8 como cateto adyacente, al cateto de 9 como cateto opuesto y a raíz de 145 como la hipotenusa. En el triángulo de fuerza vamos a reconocer a este vector como la hipotenusa, a este como un cateto y a este como el otro cateto. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál es el adyacente y cuál es el opuesto? Aplicando un principio geométrico que habla sobre ángulos internos alternos, entonces, si aquí hay una línea horizontal y esta línea diagonal, con respecto a un horizontal que pase por aquí, esta línea diagonal forma el mismo ángulo. Por eso aquí aparece identificado el beta, y eso me va a decir entonces que la componente X de la fuerza es el cateto adyacente y la componente Y es el cateto opuesto. Y por ello, entonces, el cateto adyacente de la fuerza lo vamos a encontrar a través del coseno y la Y la vamos a encontrar a partir del seno.
¿Y cuánto vale el coseno y el seno de ese ángulo? Pues el seno va a valer 9 sobre la raíz de 145 y el coseno va a valer 8 sobre la raíz de 145, para que lo tengamos presente. ¿Y cómo vamos a hallar lo que tiene que ver con la fuerza 4? Entonces, para ello, vemos que nos han identificado un ángulo aquí, el ángulo alfa. Ese ángulo alfa, al ser opuesto con el vértice, pone este ángulo de aquí, entonces aquí adentro también es alfa. Y si aquí es alfa, mire la forma de este triángulo. Entonces acá arriba se está formando un triángulo semejante, lo que indica entonces que entre la horizontal y la hipotenusa, que es el valor de la fuerza, se está formando el ángulo alfa. Lo que me lleva entonces a que la componente horizontal se va a obtener a través del coseno y la componente vertical se va a obtener a través del seno. ¿Cuánto valen el coseno y el seno? Miremoslo en el triángulo de las distancias. Entonces, el coseno de alfa va a valer 9 sobre raíz de 202 y el seno va a valer 11 sobre la raíz de 202. Bueno, entonces con eso podríamos resolver la sumatoria de las fuerzas sobre Q1. Cuando vayamos a mirar en Q2, ¿qué encontramos? En Q2, ¿qué va a pasar? La fuerza Q2-Q1 tenía componente horizontal negativa, vertical negativa. Como el vector hipotenusa ahora va a ser este, se va a componer de componente positiva en Y y positiva en X, lo que me indica entonces que el ángulo beta que está aquí es el mismo ángulo beta que se encuentra acá. ¿Y por qué? Porque están alternos internos. Esos ángulos beta entonces lleva a que estas componentes sean iguales a las componentes que están acá. Lo que aquí dio la componente horizontal, aquí da la componente horizontal, lo que dio la componente vertical acá es la misma componente vertical a este lado. ¿Qué va a cambiar? Los sentidos. Pero con respecto ya a la carga 3, ¿qué vamos a encontrar? En la carga 3 me tienen este ángulo para el triángulo de las distancias, este ángulo teta. Ese ángulo teta me está indicando que el lado vertical es el lado adyacente y el lado horizontal es el lado opuesto. Lo que me lleva entonces a que si yo ese triángulo lo llevo al triángulo de las fuerzas, observaríamos que como el ángulo que está aquí sería opuesto con el vértice, con el ángulo que estaría acá entre la horizontal y la hipotenusa, entonces el ángulo teta es el otro ángulo, el ángulo de acá arriba. Y ese ángulo teta acá arriba lleva entonces a pensar que la componente vertical es la componente adyacente y la componente horizontal es la componente opuesta. Entonces el adyacente lo vamos a encontrar con el coseno, o sea que la componente Y la vamos a encontrar con el coseno, y la componente X de la fuerza entre Q3 y Q2 la vamos a encontrar con el seno. ¿Cuánto vale el coseno y el seno? El coseno va a valer 4 sobre la raíz de 80 y el seno va a valer 8 sobre la raíz de 80. Y para resolver lo que ocurre entre la fuerza entre 4, entre la carga 4 y la carga 2, que es este vector, tenemos que tener en cuenta que aquí al otro extremo nos han entregado este ángulo ρ formado entre el cateto horizontal y la hipotenusa. Si lo llevamos al triángulo de fuerza acá, el triángulo de fuerza se compone de una gran componente horizontal y una pequeña fuerza vertical para el mismo ángulo ρ. ¿Por qué? Por alterno interno. Entonces eso me lleva a que la componente horizontal se va a obtener con el coseno y la componente vertical se va a obtener con el seno. ¿Cuánto vale el coseno? El coseno va a valer 17 sobre la raíz de 293 y el seno
va a valer el seno de ρ, va a valer 2 sobre la raíz de 293. Cuando ya pase a la carga 3, entonces vamos a encontrar que este vector, que es el vector, primero, este vector que es el vector entre Q1 y Q3, pues no tiene problema de componentes porque todo es vertical. Cambia el sentido, arriba era negativo, aquí es positivo. Para el caso de la fuerza entre Q2 y Q3, entonces el vector queda de esta manera, llevándolo al triángulo unido por el vértice. Vamos a ver que el ángulo θ es este ángulo θ de aquí arriba, lo que corrobora que la componente horizontal se obtiene con el seno y la componente vertical se obtiene con el coseno, porque la componente vertical actúa como adyacente aquí. Entonces, me va a decir que son los mismos que he encontrado acá, de la misma magnitud, pero miren que aquí eran negativo el horizontal, positivo el vertical, y aquí es negativo el vertical y positivo el horizontal, para poder marcar los sentidos contrarios. Con respecto a la fuerza entre Q4 y Q3, ¿qué vamos a encontrar? De aquí nos han señalado este ángulo, el ángulo psi. Y este ángulo sí está tomando a la parte vertical como adyacente y a la parte horizontal como opuesta. Si lo llevamos al triángulo de fuerza, entonces ese ángulo sí es el ángulo que se encontraría acá en la parte de arriba, formado entre la componente vertical y la hipotenusa, o sea, el valor de la fuerza. Eso me lleva entonces a de que la componente horizontal de esa fuerza se va a encontrar a través del seno de psi y la componente vertical de esa fuerza se va a encontrar a través del coseno de psi. ¿Cuánto vale el seno? El seno vale 9 sobre la raíz de 85 y el coseno vale 2 sobre la raíz de 85. Ya teniendo en claro entonces eso que va a pasar, ya al llegar a la carga 4, pues lo único que hacemos es asumir los sentidos contrarios de cada una de las componentes. Con respecto a Q1, Q4, arriba eran negativo en X, positivo en Y. Entonces aquí es positivo en X, negativo en Y, para dar este vector. Con respecto al vector Q2, Q4, en la carga 2 era positivo en X, negativo en Y, ahora aquí es negativo en X y positivo en Y. Y con respecto a la carga Q3, Q4, nos va a decir que es negativo en X y negativo en Y. Bueno, teniendo eso allí muy claro y viendo que lo que acabamos de decir se ve aquí estipulado como los valores de la relación de los triángulos, entonces decíamos, mire, con el seno de beta vamos a obtener la componente vertical de la fuerza Q2, Q1. Con el coseno de beta vamos a obtener la componente horizontal de la fuerza Q2, Q1. Con el seno de alfa vamos a encontrar la componente vertical de la fuerza Q4, Q1. Con el coseno de alfa vamos a encontrar la componente horizontal de la fuerza Q4, Q1. Con el seno de θ vamos a encontrar la componente horizontal de Q3, Q2. Con el coseno de beta vamos a encontrar la componente vertical de Q3, Q2. Con el seno de ρ vamos a encontrar la componente vertical de Q4, Q2. Con el coseno de ρ vamos a encontrar la componente horizontal de Q4, Q2. Con el seno de psi vamos a encontrar la componente horizontal de Q4, Q3. Y con el coseno de psi vamos a encontrar la componente vertical de Q4, Q3. Entonces eso nos lleva a concebir de que cuando tengamos que contemplar esas influencias, pues Q4, la fuerza Q2, Q1 va a quedar reemplazada por la suma de dos vectores, la componente horizontal FQ2, Q1X, más la componente vertical. Con el mismo caso con FQ4, Q1, componente horizontal, componente vertical. FQ3, Q2, componente horizontal más componente vertical.
FQ4Q2, el componente horizontal más componente vertical. Y FQ4Q3, el componente horizontal más componente vertical. ¿Cuánto valen cada una de esas componentes? Pues despejamos de estas igualdades que tenemos acá, las despejamos, mandamos siempre el denominador a multiplicar y ¿qué nos va a decir? Los datos esenciales que necesitamos al momento. Va a decir, vea, la componente horizontal de Q2, Q1 es 8 sobre la raíz de 145 por el valor de la fuerza eléctrica entre Q2, Q1. La componente vertical entre Q2 y Q1 es 9 sobre la raíz de 145 por el valor de la fuerza eléctrica entre Q2 y Q1. La componente horizontal entre Q4 y Q1 es igual a 9 sobre la raíz de 202 por la fuerza entre Q4 y Q1. La componente vertical entre Q4 y Q1 es 11 sobre la raíz de 202 por la fuerza eléctrica Q4-Q1. La componente horizontal entre Q3 y Q2 es 8 sobre la raíz de 80 por la fuerza entre Q3 y Q2. La componente vertical entre Q3 y Q2 es 4 sobre la raíz de 80 de la fuerza entre Q3 y Q2. La componente horizontal entre Q4 y Q2 es 17 sobre raíz de 293 entre Q4 y Q2. La componente vertical de Q4-Q2 es 2 sobre la raíz de 293 por la fuerza eléctrica entre Q4 y Q2. Y por último, entonces, la componente horizontal entre Q4 y Q3 es 9 sobre la raíz de 85 por FQ4Q3 y la componente vertical entre Q4 y Q3 es 2 sobre la raíz de 85 por la fuerza eléctrica entre Q4 y Q3. Entonces, lo que nos hace falta es empezar a calcular cuánto valen cada una de las fuerzas. Entonces lo podemos ver acá. Las fuerzas eléctricas. La magnitud de Q4Q1 de Q2Q1 es la misma magnitud de Q1Q2. Reemplazamos 9 por 10 a la 9, la constante K, por el valor de Q1 más 10 por 10 a la menos 6, el valor de Q2 menos 20 por 10 a la menos 6, dividido la distancia que la separa al cuadrado, raíz de 145 por 10 a la menos 9, recordemos que se dijo que estaba en nanos, elevado al cuadrado. ¿Cuánto va a dar ese cálculo? 9 por 10 y por 20 va a dar menos 1800. Recordemos que este menos aquí aparece por este menos que está acá, pero no es que tengamos una magnitud negativa, no en ningún momento, sino que el menos representa que hay atracción entre las dos cargas. Y 10 a la 9 por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6 me da 10 a la menos 3. Y aquí esto elevado al cuadrado se pierde el radical, queda el 145 y 10 a la menos 9 elevado a la 2 me queda 10 a la menos 18. Cuando entonces hacemos el cálculo, pues a esto le sacamos quinta a cada uno de estos elementos. A 1800 le sacamos quinta, queda 360, a 145 le sacamos quinta, queda 29. Y por 10 a la ¿cuánto? 10 a la menos 3 dividido 10 a la menos 18 me queda menos 3 menos menos 18, eso da 10 a la 15 positivo. Y el menos, como decía, genera atracción. Bueno, ahora, ¿cuánto vale la fuerza Q3-Q1, que es la misma magnitud de Q1-Q3? Reemplazamos la constante, 9 por 10 a la 9, el valor de Q1, 10 por 10 a la menos 6, el valor de Q3, menos 10 por 10 a la menos 6, la distancia que los separa, 13 por 10 a la menos 9 metros, elevado al cuadrado. Entonces me va a dar arriba 9 por 10 por 10, 900, negativo, porque hay atracción entre una carga positiva y una carga negativa. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 da 10 a la menos 3, igual que arriba. Y abajo, 13 elevado a la 2, 169, y 10 a la menos 9 elevado a la 2, 10 a la menos 18. Todas las unidades quedan en Newton, todo lo de las potencias nos va a dar similares en resultados.
Entonces todas quedan en 10 a la 15 y aquí en este caso es 900 sobre 169 el resultado. Para F4Q1 o FQ1Q4, 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 6 que es Q1 por 20 por 10 a la menos 6 que es Q4 sobre raíz de 202 por 10 a la menos 9. Entonces, ¿qué va a pasar? Arriba 9 por 10 por 20, 1800 positivo porque ambos son positivos, 10 a la menos 3 y abajo el radical de 202 se pierde, queda 202 y menos 10 a la 9 por 2, menos 10 a la 18, de eso da 10 a la 15 y a 1800 dividido 202 le sacamos mitad y mitad y nos da 900 sobre 101. ¿Y qué vemos? Aquí da positivo porque el fenómeno es de repulsión. Ahora, FQ3Q2 igual a FQ2Q3, 9 por 10 a la 9, Q3 es menos 20 por 10 a la menos 6, Q2 es, perdón, ese era Q2 y Q3 es menos 10 por 10 a la menos 6. Eso arriba nos va a dar entonces más 1800 por 10 a la menos 3 porque ambas cargas negativas se generan repulsión entre ellas. Y abajo la distancia era raíz de 80 por 10 a la menos 9, el radical se pierde al elevarlo al cuadrado y 10 a la menos 9 elevado a la 2 da 10 a la menos 18. El resultado, una vez le sacamos 40 a ambos, nos da 45 sobre 2 por 10 a la 15, experimentando una repulsión. FQ4Q2 igual a FQ2Q4, reemplazamos la constante, reemplazamos el valor de Q2 que es menos 20 por 10 a la menos 6, el de Q4 que es 20 por 10 a la menos 6 y la distancia que es raíz de 293 por 10 a la menos 9 elevada al cuadrado. 9 por 20 por 20 da menos 3600, va a dar un efecto de atracción. Las potencias de 10 arriba van a dar 10 a la menos 3, abajo va a quedar, se va a perder el radical al elevarlo al cuadrado, queda 293, 10 a la menos 9 elevado a la 2, 10 a la menos 18, la división entre las potencias da 10 a la 15 y me da menos 3600 sobre 293. Y por último, FQ4Q3 es lo mismo que FQ3Q4, 9 por 10 a la 9, multiplicamos por Q3 que es menos 10 por 10 a la menos 6, por Q4 que es más 20 por 10 a la menos 6 y dividimos por la distancia elevada al cuadrado, la distancia sería raíz de 85 por 10 a la menos 9 elevada al cuadrado, me va a dar entonces arriba da 1800 negativo por 10 a la menos 3, abajo da 85 por 10 a la menos 18, me va a quedar sacándole quinta a ambos, menos 360 sobre 17 por 10 a la 15 en atracción. Entonces recordemos que de estos resultados que están aquí, no me va a interesar el signo para hacer ya la contabilidad vectorial, sino solo la magnitud, porque el signo lo va a dar es el sentido que tenga el vector, porque así es que vamos a sumar los vectores. Entonces, entrando en materia ya a la parte concreta de las sumas, tendremos la fuerza eléctrica resultante de Q1 es igual a la suma de la fuerza entre Q2 y Q1 más la fuerza entre Q3 y Q1 más la fuerza entre Q4 y Q1. Pero la fuerza Q2-Q1 tiene componente horizontal y vertical. La Q3-Q1 solo tiene vertical, la Q4-Q1 tiene horizontal y vertical. Reemplazando los términos, ¿cuánto vale la componente horizontal FQ2Q1? Por ahora la hemos visto, 8 sobre la raíz de 145 por el valor de la fuerza eléctrica entre Q2 y Q1. Y lo más importante de todo, el sentido que tiene es el sentido del eje X hacia lo negativo. Con respecto a la componente vertical, 9 sobre la raíz de 145 por el valor de la fuerza eléctrica entre Q2 y Q1 y acompañado de un menos J. ¿Y por qué menos J? Porque va apuntando hacia abajo. La fuerza Q3-Q1 va apuntando hacia abajo, por eso aparece menos J. La fuerza horizontal, la componente horizontal de Q4-Q1, 9 sobre la raíz de 202 por la fuerza entre Q4 y Q1, apuntando en el sentido negativo de las X.
Y por último, la componente vertical de la fuerza entre Q4 y Q1 apunta hacia arriba en J positivo. Reemplazamos los valores de las fuerzas. Al reemplazar el valor de la fuerza, entonces tenemos 8 sobre la raíz de 145 por el valor de la fuerza entre Q2 y Q1, que es 360 sobre 29 por 10 a la 15, acompañado de menos I. En la componente vertical de Q2, Q1, 9 sobre la raíz de 145 multiplicado por la fuerza entre Q2 y Q1, 360 sobre 29 por 10 a la 15, y menos J. La fuerza completa entre Q3 y Q1, 900 dividido 169 por 10 a la 15, acompañado de menos J. La componente horizontal de Q4, Q1, 9 sobre la raíz de 202 por la fuerza Q4, Q1, que es 900 sobre 101 por 10 a la 15, acompañado de menos I. Y la componente vertical, 11 sobre la raíz de 202 por la fuerza Q4, Q1, que es 900 por 101, 900 dividido 101 por 10 a la 15 en J. Juntamos los que tienen I, juntamos los que tienen J. Entonces las dos cantidades que tienen I van a dar una cantidad negativa y los que tienen J tenemos una cantidad negativa, otra negativa y una positiva. Al final, al hacer la cuenta, ganan los negativos. Por tanto, vectorialmente, ¿qué vamos a tener? Vectorialmente vamos a tener que la fuerza resultante sobre Q1 tiene una componente horizontal de 13.88 por 10 a la 15 en el sentido negativo y una componente vertical en el sentido negativo también de 7.70 por 10 a la 15. Eso nos lleva entonces a que formemos este triángulo donde la componente horizontal mide 13.88 por 10 a la 15, la componente vertical 7.70 por 10 a la 15, respetando los sentidos, negativo y negativo, para que entonces la hipotenusa sea la fuerza eléctrica resultante. ¿Cómo vamos a sacar ese valor de la fuerza eléctrica resultante? Hombre, pues el teorema de Pitágoras. Entonces, el tamaño de la fuerza eléctrica resultante va a ser raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, termina dando 15.88 por 10 a la 15 newtons como magnitud. Ahora, ¿cuál será el ángulo de inclinación? Bueno, si tomamos este ángulo epsilon como el ángulo de referencia, el 7.70 es el lado opuesto, el 13.88 es el lado adyacente, por tanto la tangente de ese ángulo será opuesto 7.70 dividido el adyacente 13.88, eso nos da que la tangente del ángulo es 0.55 y al aplicar la función inversa de la tangente nos da que el ángulo es 29.024. Ahora un detalle muy importante, en trigonometría y por norma, los ángulos para un vector siempre se deben nombrar desde el semieje positivo de las X. Por eso este ángulo es 29, pero para dar una ubicación exacta se toma como referencia la línea del semieje positivo. O sea que el ángulo serían 180 más los 29. Eso me da entonces que el vector de la fuerza resultante será un vector que mide 15.88, 48, 76, 48 por 10 a la 15 newton con un ángulo de inclinación de 209.024 grados. Allí ya sacamos la sumatoria de la fuerza eléctrica resultante sobre Q1. Vamos a Q2. Yendo a Q2, ¿qué tendremos? Recordemos que la fuerza eléctrica en Q2 es la suma de Q1, Q2, Q3, Q2, Q4, Q2. Cada una de esas tres fuerzas tiene componente horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Al hacer el reemplazo, entonces, ¿qué nos va a dar? La componente horizontal de Q1, Q2, 8 sobre la raíz de 145 por el tamaño de la fuerza entre Q1 y Q2, dirigido ahora en I positivo. La componente Q1, Q2Y,
9 sobre la raíz de 145 por el tamaño de la fuerza entre Q1 y Q2 dirigido en J positivo. La componente horizontal de Q3Q2 pues va a ser 8 sobre la raíz de 80 por FQ3Q2 en I negativo. La componente vertical 4 sobre la raíz de 80 por FQ3Q2 en J positivo. La componente horizontal de FQ2Q4 17 sobre la raíz de 293 en I positivo y la componente vertical de FQ4Q2 2 sobre la raíz de 293 en FQ por la magnitud de la fuerza eléctrica entre Q4 y Q2 en J negativo. Reemplazamos los valores de las fuerzas. Aquí reemplazamos la fuerza Q1, Q2, Q1, Q2. Aquí reemplazamos la fuerza Q3, Q2, Q3, Q2. Y aquí reemplazamos la fuerza Q4, Q2, Q4, Q2. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar entonces que al agrupar entre I y J, aquí tenemos un resultado positivo, un resultado negativo y un resultado positivo. Y en el caso de las J tenemos un resultado positivo y un resultado negativo. Cuando hacemos la operación de todos esos valores, ¿qué vamos a encontrar? Que la componente horizontal es muy pequeña comparado con la componente vertical. La componente horizontal nos dio 0.32 por 10 a la 15 newton en I positivo. Y la componente vertical dio 17.9 por 10 a la 15 en J positivo. Eso nos lleva entonces a que apreciemos el triángulo que está acá. Un ángulo W con una componente horizontal pequeña y una componente vertical grande, ambas positivas. Por tanto, esta hipotenusa que se traza aquí va a ser la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q2. ¿Cuánto va a valer entonces el ángulo de inclinación aquí? Pues reconocemos que el 17 es el lado opuesto, el 0.32 el lado adyacente. Cuando le hallamos la tangente a esa, la tangente da 55, y si esa tangente da 55, significa entonces que el ángulo es 88.95, casi que un ángulo de 90 grados, porque pues aquí realmente esto debe haber sido mucho más pequeño, este dibujito, comparado con este más largo acá. ¿Y cuánto va a valer la magnitud? Miren que aquí el ángulo no hay nada que sumarle. ¿Por qué? Porque nace el semieje positivo. Eso van a ser 88 y es 88. Ahora, ¿cuánto va a valer la magnitud? Pues teorema de Pitágoras. 0.32 elevado al cuadrado, 17.9 elevado al cuadrado. Eso nos va a dar que la fuerza resultante sobre Q2 es 17.9078. Aquí hemos puesto 17.9048. Esa pequeña inclusión del otro lo lleva a 17.9078 por 10 a la 15 con un ángulo de apertura de 88.95 grados. Pasamos al cálculo de la fuerza eléctrica resultante sobre la carga 3. Entonces, sobre la carga 3, ¿qué vamos a tener? Que en la carga 3 vamos a sumar el efecto entre Q1 y Q3, entre Q2 y Q3 y entre Q4 y Q3. La Q1, Q3 no tiene componente horizontal. La Q2, Q3 tiene componente horizontal y vertical. La Q4, Q3 tiene componente horizontal y vertical. Eso entonces nos lleva en el reemplazo a que tendremos que la Q1, Q3 aquí es en J positivo. La Q2, Q3X es 8 sobre la raíz de 80 por el tamaño de la fuerza eléctrica entre Q2 y Q3, acompañado de la I positiva en el sentido positivo de las X. La Q2, Q3 vertical es 4 sobre la raíz de 80 por el valor de la fuerza, apuntando hacia el sentido negativo de Y. La componente horizontal de Q4, Q3 es 9 sobre la raíz de 85 por FQ4, Q3 en I. Y la componente vertical es 2 sobre la raíz de 85 por FQ4, Q3 apuntando en J.
Eso lleva entonces a que por resultados tengamos que FQ1Q3 900 sobre 169 por 10 a la 15 en J. FQ2Q3X 8 sobre la raíz de 80 multiplicado por FQ2Q3, que es 45 sobre 2 por 10 a la 15 en I. La componente vertical de FQ2Q3, 4 sobre la raíz de 80 multiplicado por FQ2Q3, que es 45 sobre 2 por 10 a la 15 en menos J. Ahora, la componente horizontal de FQ4Q3, 9 sobre la raíz de 85 por 360 sobre 17 por 10 a la 15 en I positivo. Y la componente vertical de FQ4Q3, 2 sobre la raíz de 85 por 360 sobre 17 por 10 a la 15 en J. Eso lleva entonces a que en I tengamos positiva y positiva. Y que en J tengamos positiva, negativa y positiva. Positiva, negativa y positiva. Cuando se hace la cuenta, entonces la cuenta nos va a decir que la resultante en X es 40.79 por 10 a la 15 en Y. Y que la resultante en J da negativas, menos 0.1430 en J. Lo que indica que vectorialmente será 40.79 por 10 a la 15 en Y, más 0.1430 por 10 a la 15 en menos J. O sea que el triángulo que lleva a encontrar el valor de la fuerza eléctrica resultante será una gran componente en X positiva y una pequeña componente en Y negativa. Y aquí estamos colocando un ángulo μ. Pero recordemos que este ángulo, para llegar acá, yo debo medir esto, dar la vuelta acá y llegar hasta aquí. O sea que μ, cuando encontremos μ, a 360 grados le vamos a restar μ y nos va a dar el ángulo con el que hallaríamos el vector arrancando de aquí y llegando hasta acá. Recordemos que es uno de los conceptos claves desde el producto escalar que vimos en el grado anterior. Entonces tenemos acá el cálculo. El cálculo nos dice que la tangente de μ es 0,14 porque el 0,14 viene siendo el lado vertical, el lado opuesto, sobre 40.79. Eso nos da una tangente muy pequeña de 0.0035 y lleva entonces a que μ, sacando por la tangente inversa, 0.02. O sea que el ángulo tendría que ser 359.79. ¿Y cómo hallamos la magnitud de la fuerza resultante? Teorema de Pitágoras. 40.79 por 10 a la 15 elevado al cuadrado más 0.1430 por 10 a la 15 elevado al cuadrado. Eso da 40.7970 por 10 a la 15 como magnitud. Por eso la fuerza eléctrica resultante da ese valor. 40.797059 por 10 a la 15 como magnitud y el ángulo 359.79. Bueno, la fuerza eléctrica resultante en Q4 viene de la suma de FQ1Q4, FQ2Q4, FQ3Q4. Todas las tres fuerzas tienen componente horizontal y vertical de Q1 y Q4, horizontal y vertical de Q2Q4, horizontal y vertical de Q3Q4. Ya esos valores de fuerza los conocemos. Entonces la componente horizontal de Q1Q4 es 9 sobre la raíz de 202 por FQ1Q4. La componente vertical 11 sobre la raíz de 202 por FQ1Q4. La componente horizontal va en I positivo, la componente vertical va en J negativo. La componente horizontal de Q2Q4 va en I negativo, 17 sobre la raíz de 293 por ese valor de la fuerza. La componente vertical de Q2Q4 va en J positivo, 2 sobre la raíz de 293 por FQ2Q4. La componente horizontal de FQ3Q4, 9 sobre la raíz de 85 por FQ3Q4 en I negativo. Y la componente vertical de FQ3Q4, 2 sobre la raíz de 85 por FQ3Q4 en J negativo. Reemplazamos los valores de la fuerza. Q1, Q4, 90 sobre 101 por 10 a la 15 por 9 sobre la raíz de 202.
en I positivo. FQ2Q4 vertical 900 sobre 101 por 10 a la 15 newton por 11 sobre la raíz de 202 en menos J. FQ2Q4 horizontal 3600 sobre 293 por 10 a la 15 multiplicado por 17 sobre la raíz de 293 en I negativo. FQ2Q4 en Y 3600 sobre 293 por 10 a la 15 multiplicado por 2 sobre la raíz de 293 en J positivo. En menos I, para la componente horizontal de Q3Q4, 360 sobre 17 por 10 a la 15 multiplicado por 9 sobre la raíz de 85 en I negativo. Y la componente vertical, 360 sobre 17 por 10 a la 15 multiplicada por 2 sobre la raíz de 85 en menos J. Eso me lleva entonces a que al agrupar en I y en J, en I positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, y en J negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. ¿Cuánto va a dar cada una de las componentes? Entonces, en I me da negativa, menos 27.23 por 10 a la 15. En J me da negativa, menos 10.05 por 10 a la 15, lo que indica que los vectores resultantes en X es 27.23 en Y negativo y en vertical 10.05 en J negativo. Entonces dibujamos los dos vectores, sacamos un ángulo F aquí. Y para ese ángulo F, entonces recordemos de que le vamos a sumar el 180 para poder llegar hasta el ángulo que se necesite. Reconocemos que este es el lado opuesto, el 10.05, el lado adyacente, el 27.23. Sacamos la tangente de ese ángulo, da 0.36 y al aplicar la función inversa nos da que ese ángulo es de 20.26. Entonces, cuando vayamos a dar el vector, nos va a decir que el ángulo es ese 20.26 más 180, por eso dice que es 200.26 grados. ¿Y cuánto vale la magnitud de la fuerza resultante? Teorema de Pitágoras, 27.23 por 10 a la 15 elevado al cuadrado, más 10.05 por 10 a la 15 elevado al cuadrado y todo metido dentro del radical. Eso me indica que la fuerza eléctrica resultante entre Q4 es 29.029 por 10 a la 15 newtons, con ángulo de 200.26 grados. Había un punto adicional que decía, si en un punto P, vamos a la gráfica donde está el punto P, si en un punto P colocáramos una carga que valiese 1, o sea, una carga unitaria, pues si yo aquí este Q2 lo vuelvo un 1, es como si lo desapareciera en la ecuación y me queda K por Q1 sobre R. Si fuera con Q3, KQ2 sobre R, KQ3 sobre R, tal. Es decir, deja de depender de dos cargas para solo depender de una. Ese es el inicio de la valoración de lo que vamos a tener como tema que se llama el campo eléctrico. Entonces, a mí me preguntan, ¿cuánto vale el campo eléctrico en el punto P? Pues entonces lo que hago es colocar una carga positiva y que valga 1 en el punto P y calculo como si estuviera sacando las fuerzas. Y la resultante de eso termina siendo el campo eléctrico resultante sobre P. Entonces, esta fuerza sería el campo eléctrico que la Q4 le generaría en el punto P. Este sería el campo eléctrico que la carga 2 genera en el punto P, este sería el campo eléctrico que la carga 1 genera sobre el punto P, y este sería el campo eléctrico que la carga 3 genera sobre el punto P. Entonces, ese será un concepto que ampliaremos en la siguiente ocasión. Muchas gracias por su atención.